Fuera Temer, una obra musical del repertorio clásico para hacer un discurso musical, coral, con un claro posicionamiento político, un manifiesto político musical. Fuera Temer, fuera aquellos que se enriquecen a partir de negocios con el Estado o como, entre comillas, servidores públicos. ¿Podrá influenciar este discurso político musical por estos días en el país hermano? Lo sabremos. Mientras tanto, vemos que la fuerza de la música va más allá de lo propiamente musical, tal como han dicho los grandes maestros. Esto es Archivos y Pantallas en Radio La Tosca. Estamos posicionados en Sarmiento 623 para la cuestión urbanística en Santa Rosa La Pampa. Estamos en el 95.1, si de la Julieta o la Noblex o la Carina está ahí emitiendo algo. Y estamos en internet, www.planbenoticias.com.ar. A la derecha de la pantalla hay una gráfica del estudio de Radio La Tosca. Haces clic y nos escuchás, estés donde estés. Esas son alternativas para escucharnos, para recepcionarnos, pero posibilidades para interactuar, opinando, criticando, sugiriendo. Correos electrónicos: memoriapampeana@cpnet.com.ar, imágenespampas@cpnet.com.ar. Y la página de Facebook, Proyecto Recuperación del Archivo de Imagen y Sonido de LU89, Televisión Canal 3. Mi nombre es Irene Meca, estoy con Nicolás Pérez en la operación técnica, quien habilitará o deshabilitará nuestros dichos, organizará nuestros archivos para que hoy podamos seguir dando cuenta de estas perplejidades. Una sociedad de una determinada provincia decide hace 45 años organizar, instituir un canal de expresión. En este caso, con imagen, formato televisivo, y así nace LU89 Televisión Canal 3. Y nosotros estamos dando cuenta de la perplejidad. ¿Cómo es que un canal originado en decisiones mayoritarias, queremos creer, de interés social, con una función social, porque se organiza desde el Estado, con dineros públicos, cuya misión es capturar imágenes de lo que llamamos el acontecer pampeano, no democratiza, no hace posible el acceso a esas imágenes? De esto damos cuenta por 6º año consecutivo en Archivos y Pantallas en Radio La Tosca. El anticipo de estos laberintos que iremos transitando siempre comienza con la metáfora del plato hondo y comienza luminoso y arriba, y después sí nos vamos metiendo en opacidades. Algunos archivos que activaremos hoy tienen que ver con la visita a La Pampa del realizador Patricio Escobar, quien ha documentado determinados aspectos de la realidad argentina, de tiempos de la democracia, de tiempos de la crisis del 2001, y se metió con los poderes religiosos, en este caso con la institución oficial religiosa reconocida en el país, que es la Iglesia Católica. Estuvo Patricio Escobar a partir de la presentación en Santa Rosa de su película Bienaventurados los Mansos. Si escuchaste el Archivos y Pantallas anterior, sabrás que estuvo aquí en el estudio y estuvimos planteando de qué se trata esa cuestión de concentrar poder a partir de una determinada creencia, de imponer determinados postulados de fe,
pero a la vez estar sostenido como institución con vínculos económicos, políticos, judiciales, y que dan una preponderancia y privilegios que no tienen nada que ver con la diversidad, con la tolerancia y con la igualdad que debería estar relacionada con la libertad de cultos. De eso vamos a hablar, y vamos a recordar también que, más que hablar de el 25 de mayo y la Revolución de Mayo, de el Bicentenario, y ya llevamos 207 años, vamos a escuchar a dos académicos reflexionando sobre el centenario, cómo estaba la Argentina. Por un lado, una Argentina luminosa, de esplendor, con posibilidades económicas en 1910, y por otro lado, también Argentina con pobreza, con persecución ideológica, con desigualdad. Esto será todo el desarrollo de los archivos y pantallas, pero vamos a comenzar con algo luminoso.
Hace 6 años, casi 6 años, que los maestros de la Epopeya del Riego nos acompañan en los archivos y pantallas. Comenzamos allá por agosto de 2011 y aquí están estos maestros. Como hablamos de archivos y siempre se ha planteado desde este programa lo que también proponen los investigadores como historiadores y politólogos, los archivos miran más hacia el futuro que hacia el pasado, porque al activar un archivo se puede comprender qué elementos de continuidad o de rupturas o de cambios se han manifestado en un proceso determinado. Entonces, por esa razón, los maestros de la Epopeya del Riego, con Paulino Ortellado, con Roberto Cesa, con Muchi Jerez, con Mario Figueroa, con Jorge Ludueña, en esta obra musical, poético-musical, de Edgar Morisoli, desarrollan un trabajo de producción maravilloso, pero, insistimos, como los archivos miran a futuro, vienen a dialogar con ellos los chicos de la orquesta. Estos son chicos de la Orquesta Infantil y Juvenil de Toay, dirigidos por el maestro Darío Gijena. Esta es una grabación de Claro en el Monte. Porque hay maestros de la Epopeya del Riego, hay chicos que pueden ejecutar Claro en el Monte a través de distintas tradiciones musicales que se ponen en juego. Y esta obra es de la compositora y pianista pampeana Viviana Dal Santo. Ahí se explica el diálogo y es un buen marco para la dedicatoria de los archivos y pantallas 134. Esta dedicatoria es para Janet. Janet es una amante del folclore, está estudiando guitarra, pero tiene una hermosa voz. Y Janet estuvo compartiendo algunos temas a partir de estos aires del 25 de mayo que siempre provocan un poco más de tradición folclórica. Y Janet tiene, digamos, además de una buena voz, el buen gusto en cuanto a su repertorio. Así que los archivos y pantallas 134 son dedicados a Janet, que le deseamos muchísimo éxito en todos los estudios de guitarra que está emprendiendo. En unos minutos vamos a escuchar la voz de Patricio Escobar, el realizador, el director del documental Bienaventurados los Mansos, que se mete a investigar sobre la relación político-institucional de la Iglesia Católica con sectores hegemónicos. Sin embargo, antes, a modo de prólogo para comprender y para relacionarlo claramente con la producción de Patricio Escobar, vamos a volver a escuchar el minuto de Natalia Vinelli, investigadora, periodista, docente de comunicación, que hace, digamos, un tipo de periodismo que no es contar la última foto del último minuto de la actualidad. Natalia Vinelli plantea esa falencia periodística en términos de rating, en términos de competencia, primero que la deplora y segundo que ve claramente la necesidad de que como sociedad tengamos un periodismo que pone en contexto la noticia de hoy. Y eso significa, rastrear, archivar, activar archivos. En ese minuto, Natalia Vinelli da la clave que está en contar toda una secuencia de un determinado fenómeno, la clave para comprenderlo.
La televisión hegemónica en general trabaja la noticia desde el puro presente. En este sentido es que cuando pensamos la televisión alternativa, la pensamos con criterios de contrainformación, la búsqueda y la preocupación está centrada por devolverle la historia a los procesos, a no llegar a la cobertura y a la realización de la noticia en el momento en el cual se produce una protesta, sino en la cobertura que implique poder contar cuáles son las razones que motivaron esa protesta, pero no solamente esa protesta puntual, la historia de todas las cosas que fracasaron antes, que llevaron a que finalmente haya que realizar una protesta, porque si no, digamos, la lectura que viendo los medios de comunicación parecería que las protestas a veces son porque uno tiene ganas de salir a protestar. Y eso cambia por completo, plantea otra mirada, plantea otra subjetividad, otra manera de entender el mundo, y también por eso pensamos que es tan importante la defensa del 33% de la comunicación sin fines de lucro, y dentro de esto obviamente la participación de medios comunitarios y el trabajo que se viene realizando a través de los años. La historia de los fracasos previos para comprender una noticia, por qué se llega a otro fenómeno, a otra instancia, pero también la decisión de plantear otra subjetividad. Es decir, lo que realizó Patricio Escobar fue plantearse a partir de los posicionamientos políticos de la Iglesia Católica, preguntarse cómo es que ha sido el mantenimiento, cómo se ha generado el mantenimiento de ese poder a lo largo de los siglos. No es una novedad, se mete en la historia para tratar de comprender esto, y después claramente viene a la vinculación de las jerarquías católicas en tiempos de dictadura, y le pone el micrófono y la cámara a ellos mismos, a los jerarcas, para que puedan explicar algunas cosas como esta hegemonía, esta mirada desde los privilegios que se tienen. Patricio Escobar estuvo hablando largamente en el programa anterior, en el Archivos y Pantallas anterior, pero como nos faltó tiempo para terminar de comprender cómo es que se metió a la producción específicamente de Bienaventurados los Mansos, ¿a dónde consiguió archivos? Porque lo que tenemos que saber es que recién ahora acaba de anunciar la Iglesia Católica que va a activar los archivos de la dictadura, del periodo, desde el 76 al 83, pero lo va a habilitar para los familiares, para aquellos que han tenido personas desaparecidas en su familia. Entonces, ¿cómo es que organizó la película? Patricio Escobar lo cuenta, y cómo iba a las provincias, y en algunas provincias no encontraba nada en los canales públicos. Por eso le preguntamos específicamente cómo es que los canales públicos no tienen un buen archivo para que lo consulte todo el mundo. Es decir, para los cineastas, para los productores, perfecto, pero también para los profesores de historia, para los alumnos, para cualquier persona que quiera ir a ver una imagen y decir qué se dijo en este 25 de mayo, qué dijo el presidente respecto de los cirujas, por ejemplo, encontrar las imágenes de cuando Macri decía a los cirujas en el 2002, esto en plena crisis, hay que meterlos presos porque se llevan basura que es propiedad privada. Bueno, estas perplejidades que tienen imágenes nos permiten comprender por qué llegamos a las situaciones que llegamos. Vamos a escuchar a Patricio Escobar, el realizador, el responsable de Bienaventurados los Mansos. Es la parte 2 de un reportaje que comenzó hace unos días. ¿Cómo resolvés la construcción de un documental de tamaña dimensión para el abordaje y la cuestión estética? ¿Cómo la resolviste? Bueno, en este caso, por lo general nosotros, como decía, son 2 o 3 años que nos llevan los documentales, casi un año de investigación, de leer, hacer entrevistas, a veces con cámara, a veces sin cámara, porque queremos tener información de distintos personajes que nos vayan ilustrando, digamos, ¿no? De tener las 2 campanas, como te decía yo, tanto desde que critican a la Iglesia Católica como a los que la defienden, o que son parte de la Iglesia Católica, de la jerarquía. Y a partir de ahí empezamos a analizar y a investigar periodísticamente cómo va a ser la película.
En este caso particular de la película, lo hicimos, o lo hice en realidad, en base a cómo se fue dando la investigación. ¿Qué es lo que me llamó a mí la atención en el momento de hacer una película así? Esto que hablábamos antes de la Iglesia Católica, una institución política que de cierta forma domina a otros, digamos, a otra parte de la sociedad, ¿no? Y que no se discute. Nosotros por lo general, yo leo mucho a Castoriadis y es él lo que plantea es las instituciones imaginarias de la sociedad, ¿no? De estas instituciones que las construyen los mismos hombres, y que terminan siendo las instituciones dominando al hombre, ¿no? Esa misma institución que fue creada por el hombre termina siendo la que domina al hombre, y que a lo largo de los años, de las décadas y de un montón de cosas, no se cuestionan, terminan no cuestionándolas, y pasa como algo natural. Entonces ahí es donde apuntamos nuestros documentales, empezar a cuestionar lo que no se cuestiona. Entonces, ¿por qué una institución como la Iglesia Católica nos domina de cierta manera? No nos deja hacer, en el caso del aborto, o en el caso de no deja que a los que quieran hacerlo lo dejen hacer? ¿Y por qué en todo caso la Iglesia Católica no le dice a sus fieles no lo hagan y listo, ¿no? El preservativo, no usen preservativo a los fieles, y a los otros que no son fieles, que no pertenecen a la institución, no tienen por qué meterse en la vida del otro, digamos, ¿no? Pero bueno, eso nos llama mucho la atención. Entonces a partir de ahí empezamos a investigar. Entonces, ¿cómo se construye el poder político de la Iglesia Católica? Ahí nos encontramos con Rubén Dri, que nos explique esto que vos hablaba. Y un poco la película, la narración de la película tiene eso. No va llevando, una cosa no va llevando a la otra. Cómo se construye políticamente la institución Iglesia, cómo esa cuestión política tiene ciertos privilegios, ¿no? En distintos estados, y entonces eso nos lleva a las dictaduras, como te contaba antes, porque financieramente la Iglesia está sostenida por el Estado laico. ¿Y dónde viene eso? Y nos encontramos que las leyes son firmadas, decretos de Videla. Entonces a eso nos lleva la Iglesia, la relación Iglesia y dictadura, ¿sí? Y como te decía antes, después nos encontramos con que lo peor que le puede pasar, una de las cosas peor que le puede pasar a la Iglesia es perder poder económico. Entonces eso nos lleva a la cuestión, ¿qué pasó en los últimos años? Y en el 2002 en Estados Unidos se gastaron no sé si cuántos miles de millones de dólares para subvencionar, en realidad por cuestiones de víctimas de pedofilia. Como reparación. Monetaria. Exactamente, reparación monetaria. Entonces ahí ya nos metemos con la cuestión de la pedofilia, digamos, ¿no? Y eso nos lleva, y así nos iban llevando los temas de una cosa a otra. Y vos ves el documental y es una narración que te va llevando, te vas metiendo por un caminito y te va llevando por distintas relaciones de la historia y de las cuestiones políticas entre la sociedad y no solamente el Estado, sino la sociedad. Claro. Con la institución política de la Iglesia Católica. Siempre tratando de no cuestionar, como te decía antes, la cuestión de la fe, que nadie, por lo menos nosotros no quisimos en la película cuestionar eso. Cada uno puede creer lo que quiera y nos parece bárbaro. El tema es que no se impongan. No me hagan pagar a mí el sueldo a alguien. Y yo siento que en cierta forma me lo están imponiendo, ¿no? Lo mismo cuando hablábamos antes, en un balotaje, y en cierta forma hay que votar de menos mal. Me están imponiendo, ¿por qué tengo que votar de menos mal, no? ¿Te impactó algo de la retórica católica? No sé si me impactó, es lo que esperaba, ¿no? O sea, vos decís en cuanto a la relación con las entrevistas. No hay una construcción teórica para argumentar, me parece. Porque está tan instalada la cuestión del poder que te tengo que explicar. Es una cuestión, ellos casi siempre hablan de la cuestión de Dios como algo que lo está haciendo Él, digamos, ¿no? Como que Dios nos está dando el poder a nosotros acá en la tierra para hacer lo que Él nos está diciendo, digamos, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se va a discutir? ¿Cómo vas a pretender discutir eso, no? Si nos equivocamos con Galileo, y bueno, pedimos perdón en su momento, después de miles de años, ¿no? Con Juana la hacemos santa después. Claro, después la hacemos santa. Si nos equivocamos con los pueblos originarios, vino el Papa hace poco y pidió perdón. Y bueno, el tema es que se soluciona todo así. Y cuando yo le pregunto a Casareto por qué una institución tan importante como esta se sostuvo a lo largo de distintos tipos de modelos de organización social, desde el feudalismo hasta el capitalismo, y fue una de las instituciones que muy bien entendió el capitalismo, porque tiene el Banco de Dior,
¿no? Cómo funciona el banco ese en el Vaticano, que mucha plata de la criminalidad está puesta ahí, digamos, ¿no? De la mafia, de la venta de armas, etcétera, etcétera, está siendo financiada. La famosa bicicleta financiera la hacen con el Banco de Dios, digamos. Y esa plata no va a los pobres como plantea la Iglesia Católica, esa plata va a otro lado, digamos, ¿no? Que es para sostener económicamente todo su poder. Sostener estructuras. Claro, exactamente. Entonces, yo cuando le pregunto eso, Casareto dice, bueno, eso es una cuestión divina de Jesucristo, dice, ¿no? Entonces, sí, es porque Jesús existe y porque a nosotros nos da la fuerza para seguir adelante. Claro, no tienen una retórica científica, obviamente que no, pero siempre tratan... Ni siquiera consistente desde el punto de vista de sus propias creencias. Y no, porque desde mi punto de vista, tiene que sostenerse todo desde la creencia misma de ellos, de cómo plantearon ellos, yo creo desde que viene hace muchos siglos. Otra cosa que me sorprendió es que el celibato, un montón de leyes que llevan adelante la Iglesia Católica es de 1200. Sí, no, son cuestiones históricas. De 1200, o sea, ya pasan 1200 años que murió Jesús, y ellos en ese momento, y era otro mundo, era otra idiosincrasia, era otra relación con el Estado, otra relación con el poder, otra relación con un montón de cosas, y que se sigue sosteniendo hasta ahora, hasta hoy. Pero discutir el preservativo, o sea, hoy yo hablaba con Arancedo de eso, no está en la película, pero hablábamos de eso, y me decía, bueno, eso estamos viendo, cómo hacemos, para qué, ¿no? Como para ayornarse un poco y no quedar tan atrasados. El aborto, eso no se discute, pero el preservativo, bueno, estamos viendo, pero estamos en contra, porque bueno, entonces científicamente, ¿cómo se sostiene eso? Científicamente él decía, bueno, hay un montón de médicos que dicen que con los días, calculando los días, uno puede tener relaciones y entonces no quedar embarazado. Pero la familia tipo de la Iglesia Católica tendría que ser padre, madre, hijo, hija, 4 personas, dice, ¿no? Bueno, pero si vos no tenés control de natalidad, no llegás a 4 personas, digamos, ¿no? Me parece bárbaro que lo hagan, hay gente que lo hace y está bien. El tema es, como volvemos a hacer lo mismo, ¿por qué imponer a los otros que no quieren hacerlo, ¿no? Bueno, por un lado la imposición, pero por otro lado estos bloqueos a las discusiones, ¿no? Sí, bueno, de las cuestiones en nombre de un dogma, ¿no? En nombre de un dogma, como decíamos antes, sí, lo de Galileo es muy simple. Es muy aclaratorio, digamos, ¿no? Las recreaciones que se hacen con las crónicas tomadas con las actas son impresionantes. Hay una producción del Instituto Goethe de interpelación a Lutero impresionante. A Juana de Arco también, ¿no? Bueno, nosotros en la película ponemos pero no sé el nombre que tuvo, fue quemado en la hoguera también ahí en Italia. Giordano Bruno. Ah, sí. Y Miguel Servet, por la cuestión de la circulación. Y a ellos habría que leerlos de vuelta, porque ellos desde adentro de la institución planteaban algo completamente abierto. Y nosotros lo que planteamos también en la película, más allá de que seamos ateos o no seamos ateos, nos gustaría que la película también sirva para los fieles de la Iglesia Católica, ¿no? Que sirva para mover ahí adentro esa cierta, por eso el nombre. No queremos que sean más mansos, sino que queremos que seamos más movilizadores dentro de las instituciones. Pero eso va en sentido de las enseñanzas de Jesús, de buscar el conocimiento, los reproches que le hacían a los fariseos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Drie dice, ¿no? Que él hace 2 tipos de posturas de la Iglesia, una era más asamblearia, más de abajo hacia arriba, y otra la sacerdotal. Claro. Y terminó siendo la sacerdotal cuando se une con el Imperio Romano. Y bueno, eso creo que creo que los fieles estaría bueno que lo cambien, ¿no? Eso que queremos mover con la película. Te vamos a llamar cuando la veamos a la película para charlar en términos de pobreza también, ¿no? Siglos y siglos legitimando de alguna manera la inequidad. Bueno, en un continente, en Latinoamérica sobre todo. Y de cierta forma yo creo que la Iglesia Católica a la pobreza le sirve, digamos, la utiliza de cierta forma. No sale a decir, claro, pero por eso no sale a hablar lo suficientemente fuerte respecto de las privatizaciones, respecto del blanqueo de capitales, inmoralidades. No, eso no, porque no tienen, yo creo que no tienen bueno, como decís vos, la fortaleza teórica para plantearlo, digamos, también, ¿no?
Lo dice mucho más de lo retórico. Claro, digamos, pero fíjate que los curas del tercer mundo, los curas villeros, sí, claro, los de la teología de la liberación, tienen argumentos para plantear el sistema capitalista. Sí. Bueno, lo que plantea Adri, o sea, él hace una especie de, si le preguntan bien a Adri, digamos, él hace una pequeña diferencia entre cura villero y los tercermundistas. Él dice que en esa época de tercermundistas, ellos lo ven al pobre o a laburarlo con el pobre desde el punto de vista de emancipación, de sacarlo de la explotación, de que sea él mismo. Que no es su condición natural, no es la fatalidad. Claro, exactamente. Naciste así, viejo. Claro, entonces generarle conciencia en el pobre de que tienen que emanciparse, de que salir de esa situación. En cuanto a él dice que él ve ahora el cura villero un poco más que no desarrolla tanto esa ideología dentro del pobre, sino que es más un paliativo. Claro, tratando de atajar. Claro, de la situación de esa pobreza, y que la jerarquía a su vez le sirve porque, como te decía antes, le lava la cara, digamos, ¿no? Nosotros estamos haciendo caridad ahí en el es muy interesante esa diferencia que hace Rubén Dri. Sí, hay que preguntarle. Mucho a él no le gusta, pero si le preguntamos bien, él lo cuenta en ese sentido. ¿Te preocupó la cuestión musical, la cuestión...? Bueno, por primera vez hicimos música propia nosotros. Nosotros documentales o no tenían música o hacíamos música que ya pertenecía a otro autor. En este caso, con compañeros que conocimos y que son músicos, le ofrecimos hacer la música y sí, aceptaron, así que fue toda una experiencia. Nosotros por primera vez hacíamos música propia y nos quedamos muy contentos con la música. La música la trabajamos desde algunas canciones que conocíamos de chiquito de la iglesia, esas canciones que a uno le quedan resonando, claro. La reformulamos, la trabajamos musicalmente para que sea una unión de distintas escenas en la película. ¿Te perseguís mucho con la cuestión estética? No tanto, me persigo mucho con la forma, ¿no? Forma, o contenido, ¿no? Perdón, con el contenido. Con la narración. Con el contenido, me persigo mucho con el contenido a veces pecamos de ser demasiado didácticos en las películas, a veces nosotros a veces usamos, en este caso usamos animaciones para explicar esto de cómo se fue formando la Iglesia Católica como poder. En lo que hablábamos antes, en la cuestión territorial, de los mapas, de esto, del otro, entonces eso lo fuimos haciendo con animaciones, y sí, me preocupa mucho más el contenido, que sea fuerte en contenido. Por eso nuestros documentales son demasiado, quizás tienen demasiada información, mucha información, ¿no? Que tengan que estar muy atentos a lo que se dice, y entonces bueno, porque me interesa mucho el contenido, digamos, ¿no? Y la forma obviamente la acompaña, pero no es algo que me vuelva loco. Yo prefiero poner una entrevista que no se escuche bien quizás, pero que tenga un poder en cuanto a la palabra, lo que está diciendo el personaje, ¿no? Eso mismo decimos con los videos, tendrá una raya, pero valor lo que dice. Obviamente. Bueno, nosotros, la primera película que se llama La crisis causó nuevas muertes, que fue con el asesinato de Darío y Maxi, donde hablamos sobre cómo el periodismo, en ese caso Clarín, manipuló información, etcétera. Nosotros manejamos esa película, esto de archivos, claro, que conseguimos de VHS, que los compañeros de piqueteros que iban grabando, de los organismos sociales que iban grabando cosas y que nos fueron pasando, y bueno, y fue parte de la estética, o sea, esa forma de archivo es parte de la estética de la película al final, ¿no? Claro. Se va mezclando un poco entre las entrevistas y las que filmamos nosotros con la estética de archivo, con rayas, con cosas que, bueno, a diferencia de ahora, que pasaron un montón de años, en 2003 empezamos esa película, así que ahora los archivos que ven en esta película del Bienaventurados es más desde el internet, lo fuimos consiguiendo por internet. Cosas que se suben a YouTube, cosas que se van subiendo. ¿Te sorprende que haya canales públicos, entre comillas, que no se democratice la Canal 7 es una barbaridad. Canal 7 tiene un archivo que no sabemos, se han robado archivos, algunos periodistas robaban archivos de los canales, que los tienen ellos y que ahora hacen negocio con eso, porque uno le va a pedir y piden plata.
Pero el Canal 7 es una barbaridad. Con en la época de la dictadura se contaban que se grababan encima o se quemaban latas o bueno. Y eso, no tener una digitalización bueno, ahora ahí está el archivo Prisma, ¿no? Claro, que se llama, ahora sí, a partir de la gestión Tristan Barber, eso empezó a funcionar y creo que ese es el camino, digamos, ¿no? Para nosotros es fundamental el archivo, para documentalistas es fundamental, y a veces tenemos que ir a pedirse a PPT, viste que tiene un archivo, lo que es más contemporáneo. Se lo vamos a pedir a PPT y según viste, tenga que negociar como es el tema del archivo. Pero es una paradoja tremenda, ¿no? Sí, nosotros, bueno, después tenemos el archivo nacional, donde vamos a sacar algunas cosas también, y otras de archivo del Museo del Cine. Que ahí tienen muchas cosas de noticieros y cosas que fueron quedando, que fueron rescatando, ¿no? Porque es eso, rescatar, porque hay algunas cosas que van encontrando que están derrumbadas en algunos lugares que no lo podés creer. Salvadas de la humedad, de los hongos. Nosotros estamos planteando en términos de derecho a la información, el acceso a los archivos. Acá hay un canal público. Venimos remando. Bueno, en las provincias también, los canales de la provincia tendrían que tener. ¿Dónde están los archivos de la canal de la provincia? ¿No? Nosotros hicimos un documental, yo hice la parte de producción del documental Claudia Sobrero, que la chica estuvo implicada en el asesinato de Lino Palacio. Y ella se entrega en Tucumán y fuimos a Tucumán, no había nada, estaba todo, por lo menos, viste, buscábamos y hasta que llegaron nos dijeron, mira, se quemó, se grabó, no sé, esos archivos se perdieron y bueno, y así como pasa ahí en Tucumán, imagino que debe pasar en un montón de otros lugares, ¿no? También. Pero lo estamos planteando en términos de derecho a la información. Eso es genial. Y no logramos las audiencias para que multidisciplinariamente se plantee las acciones a seguir, ¿no? Pero bueno, un poco lo decía Patricio Guzmán con los documentales, y se traslada obviamente a los archivos, porque el documental trabaja mucho con archivos, es el álbum de fotos de la familia, digamos, ¿no? Si no, uno no tiene la historia, ¿qué pasa con nuestra historia si no tenemos esos archivos a mano, digamos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué quiere decir? De primera mano, además, ¿no? ¿Y de qué primera quiere decir mano. eso, no? Claro. Que no quiero verlos. Claro, exactamente. Muchas gracias, Patricio. Gracias a vos. Patricio Escobar, responsable del documental Bienaventurados los Mansos. Qué ricas los comentarios, las apreciaciones de Patricio para analizarlos desde tantos puntos de vista, ¿no? Plantear, bueno, el acceso a las fuentes, ¿a dónde están los archivos de las provincias?, se pregunta. Y la cuestión estética, cuando hay que contar determinados aspectos de la realidad, cómo se resuelven esas tensiones entre, bueno, la iluminación y la música, pero bueno, ¿a qué se da prioridad? Se da prioridad a la fuerza de la palabra, a la fuerza de los gestos. No importa si un video está rayado, eso dijo Patricio, que han acudido a fuentes de piqueteros que estaban filmando. De pronto se convierten de alto valor las imágenes que se han tomado. Y en lo específicamente religioso queríamos recuperar 2 puntos que estuvimos hablando con Patricio al plantear estas acciones del catolicismo a lo largo de los siglos, que no ha resuelto el problema de la pobreza cuando lo que se predica teóricamente desde los evangelios es la igualdad. Hay que recordar que cuando viene un joven que tenía dinero, que tenía bienes, a preguntarle a Jesús qué tenía que hacer con los mandamientos, Jesús le recomienda que para ser un poco más completo, para crecer como persona, lo que tenía que hacer era vender lo que tenía y dárselo a los pobres. Esa fue la recomendación. Y cuando desde el punto de vista opuesto se plantea toda la rapiña y toda la desigualdad que se ha generado con el capitalismo, bueno, ahí es un punto para plantear. Y tristemente, cuando se comparte algo en términos de caridad, siempre queda la superioridad de aquel, entre comillas, bondadoso que está compartiendo. Y eso es altamente cuestionable. Como cuestionable fue la actitud de Jesús frente al poder sacerdotal de su época, ¿no? Al poder de los fariseos, de los escribas. No queremos olvidarnos también de, además de cuestionador del poder de la época, Jesús impulsaba al conocimiento. Lo que soportaron tantos miles, y tomamos como emblemáticos el caso Galileo,
el caso Juana de Arco, el caso Giordano Bruno, que fueron enjuiciados como herejes, y todo el poder religioso tendía a enfrentar los conocimientos científicos. En el caso de Galileo es apasionante ver los cuestionamientos que se le hacen. Entonces lo que decimos, y lo plantea de algún modo la película, es la distancia, el aislamiento entre la cuestión jerárquica, institucional, que tiene un poder propio, y el resto de la gente que vive su vida y que aparentemente no se ve con buenos ojos que cuestione algunas cosas y que naturalice estas desigualdades. Nada que ver con lo que están haciendo, sí, los curas villeros y aquellos sectores que planteaban la emancipación del hombre, ¿no? También de sectores del catolicismo. Bueno, este fue el capítulo de Patricio Escobar, y cuando veamos la película y la analicemos, combinamos con Patricio hacer por lo menos, aunque sea una charla telefónica, activando algunos otros archivos. Resistiendo, madre tierra no da más, el dolor la está matando, ay la bien que pasará. Sus ojos se encuentran ya ciegos de llorar y de penar, no comprende que sus hijos se olvidaron de amar. Luchar por la libertad, implorar por la memoria, la justicia y la verdad, lengua viva de mi raza, Ñuque Mapu de la paz, hoy te abrazo con mi canto y protejo tu alma. Solo conociendo sus raíces el árbol florecerá. No olvidemos quiénes somos y a qué venimos al mundo. Nuestra tierra y hermanos están esperando que de aquel cielo azul las respuestas caigan, lleguen, porque somos madres, somos hijos, somos greda, somos ley, somos raíz de la tierra, vida y fe, somos todo lo que querramos ser. Olvidamos nuestra esencia que viene de lo ancestral, cultivar a la semilla del amor y la hermandad. No permitamos hoy en día esta masacre sin piedad. Si mi peña es el que sangra, mi sangre derramará. Hay que cuidar de la Mapu, luchar por la libertad, implorar por la memoria, la justicia y la verdad, lengua viva de mi raza, Ñuque Mapu de la paz, hoy te abrazo con mi canto y protejo tu alma. A raíz de la charla con Patricio Escobar y Bienaventurados los Mansos, la producción respecto de el poder de la Iglesia Católica y la construcción histórica de ese poder, recordamos algunos párrafos de Washington Uranga cuando plantea, como docente, como investigador de comunicaciones, profesor en la UBA, plantea claramente
cómo lo comunicacional está vinculado con la lucha por el poder y plantea el espacio público como un lugar donde estamos todos, donde tratamos de comprender nuestra realidad y verlo como un lugar de representación simbólica, y que han tenido que ver los medios de comunicación con la construcción de la supremacía de la Iglesia Católica y los privilegios que tiene, cuando todavía los curas siguen recibiendo sueldos que vienen de los dineros públicos, de todos nosotros, de ateos, budistas, evangelistas, católicos, y sin embargo no se han planteado, no han llegado al debate social el poder de los medios y en vinculación con las jerarquías católicas para sostener estos privilegios. ¿Y qué tiene que ver esto con los videos del Canal 3 público? Nosotros sabemos, aquí en La Pampa, porque eso sí tuvo cambio de soporte, que unas 70, 80 horas de los años 70 tienen imágenes a las que sí se puede acceder de, por ejemplo, un Te Deum, festejos del 25 de mayo o del 9 de julio, alguna fiesta significativa que se celebraba con alguna misa. Y bueno, ahí están las imágenes de la jerarquía católica, que en ese momento estaba representada por Monseñor Arana en La Pampa. Están los vínculos que se pueden analizar y esos son testimonios ineludibles. Esos fílmicos de los años 70 sí lograron conversión a DVD, entonces se puede saber qué hay y se puede usar esas fuentes. Sin embargo, a partir del 2002, cuando todos los videos migran desde Canal 3 al archivo histórico, hace 15 años de eso, en abril, se cumplieron 15 años, tenemos un retroceso hasta ahora que no se ha reparado. Primero, el grave error de decidir trasladar un material que tiene que pertenecer a una institución. Segundo, hace 15 años y eso no se ha convertido a formatos nuevos, formatos que democraticen la información de las imágenes. La disociación física y simbólica del patrimonio audiovisual fue concreta hace 15 años al migrar esos videos al archivo histórico provincial. Y eso debilitó muchísimo más el sentido de pertenencia a un servicio público donde uno pudiera decir: estas son las imágenes que capturamos y estas las imágenes que nosotros mismos estamos consultando. Hemos mencionado los argumentos partían de un error. El Archivo Histórico Provincial ni era ni es el lugar ideal para guardar esos videos, porque deben estar en la institución que los origina y sí, por supuesto, se pueden hacer copias para que estén en el Archivo Histórico Provincial y la gente no se tenga que movilizar hacia la planta del canal. Pero todavía no logramos que esto que estamos hablando se exponga en audiencias públicas, con sectores de periodismo, con sectores de historia, con sectores de la archivología, con sectores gremiales que representen a los trabajadores, que tienen que decir lo suyo también. Vamos a finalizar con dos comentarios del 2x1. La semana anterior fue Daniel Sapsay, en este caso es Félix Kraus de Justicia Legítima. La corte de Néstor Kirchner tardó 9 años en comenzar su proceso de decadencia. Esta 1 año. De acá no se vuelve. De este tipo de fallos no se vuelve. El tema sobre las posiciones respecto a los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado, palabra que en Cambiemos no pueden pronunciar, son parteaguas en las que no hay posibilidad de ambigüedad y donde además las posiciones tienen que ser siempre muy claras. Me parece que esto es un efecto dominó, esto será una cascada de consecuencias imprevisibles,
respecto a las potenciales libertades, porque los beneficiados son todos, de acuerdo a esta interpretación que ha hecho la Corte, una interpretación absolutamente absurda de una ley de contabilidad, que esta era la ley 2x1, de cómo se computaba la pena, que había sido derogada exactamente antes de que Muña fuera detenido. Es decir, una ley que regía la prisión preventiva, pero que no decía nada sobre la gravedad o la menor gravedad respecto de los delitos que se le atribuyen a él. Digo, esto es... La ley no era una mala ley, como dice Garabano, era una ley destinada a corregir la ineficacia del Estado, que no podía juzgar en un plazo razonable, acreditándole el exceso después de los 2 años para que las personas no se vieran tan perjudicadas, al menos en ese sentido. Lo realmente grave, porque no es una fatalidad, las leyes no son autoejecutables. Acá lo que sucedió fue que los jueces hicieron una aplicación voluntaria, deliberada, con fundamentos escolares en el voto de la mayoría, interpretando la ley de un modo que es imposible de ser interpretado. Me parece que le responden Maqueda y Lorenzetti con sus votos, y tiene una proyección gravísima sobre el delito de apropiación de retención y ocultamiento de niños, porque sostienen que cuando se agrava la pena en estos delitos permanentes, estos delitos que se cometen sostenidos en el tiempo, el tramo de la ley más grave no se aplica, se aplica la de la ley más leve. Quiero decir, la reforma que en el año 95, en pleno menemismo, se estableció para agravar este delito contra la identidad, lo acaba de fulminar esta Corte. Esto es el derrumbe del prestigio, si es que alguno tenían, de estos jueces. Nos debíamos la voz de Félix Kraus, representante del colectivo Justicia Legítima, cuestionando el 2x1, porque la semana anterior también habíamos planteado reproche al 2x1 en la voz de Daniel Sapsay, y Sapsay aclaraba que estaba en contra y nada que ver con el kirchnerismo, ¿no? Félix Kraus claramente plantea eso, que se tergiversó el objetivo de la ley del 2x1, que venía a tratar de paliar espantosas situaciones de gente que está años y años en la cárcel, pero no para los juicios de lesa humanidad. En este caso tenemos que recordar lo que hemos compartido en los archivos y pantallas. No hay vacíos legales, hay interpretaciones capciosas de algunas leyes y, por lo general, en beneficio de los que están en el poder. Continuamos con un fragmento más de conceptos de Félix Kraus. El efecto reparador que los juicios han tenido para los centenares de miles de víctimas del terrorismo de Estado en este país, lo acaba de tirar a la basura la mayoría de la Corte en el día de hoy. Espero que tengan la conciencia moral para las víctimas del terrorismo de Estado con este fallo ridículo, absurdo y berreta. Esto es revictimizar vía judicial a las víctimas del terrorismo de Estado por una frivolidad interpretativa, por la falta de penalistas en la Corte, por la decadencia a nivel técnico de este tipo de fallo y por la insensibilidad en cómo deben ser interpretados delitos de esta magnitud que repudian a la condición humana, ¿no? RLT, desde el aire, en la calle y en internet. Transmitiendo en vivo las 24 horas del día desde sus estudios Pampa Libre, ubicado en la calle Sarmiento 623. Vuelve otra vez. Ay. Radio La Tosca. Santa Rosa, La Pampa, Patagonia, Argentina. Te regalo el gol del Diego, que es lo más lindo que tengo. Dame lo que puedas, lo que tengas por perder. Ya no quiero más empates porque el último partido fue 1-1 en los 90 y nos fuimos a la B. ¿Quién te dice que sé yo? No estamos para campeón, pero vamos a meterle miedo.
tenga por perder. Ya no quiero más empates porque el último partido fue 1-1 en los 90 y nos fuimos a la B. Ya sabemos contraatacar casi siempre por derecha y lo peor del caso es que lo hacen bien. Para poder distribuir un poco más como la gente hay que agarrar la pelota de una vez. ¿Quién te dice que si no? Puede que no salga mal, pero vamos a jugarlo en serio. Vamos que falta un tiempo, el tiempo de salir a atacar, el tiempo de estar despiertos, sin confundir el lo más lindo que tengo. Dame lo que puedas, lo que tengas por perder. Ya no quiero más empates porque el último partido fue 1-1 en los 90 y nos fuimos a la B. ¿Quién te dice que soy yo? Puede que no salga mal, pero vamos a meterle miedo. Vamos que falta un tiempo, el tiempo de salir a atacar, el tiempo de estar despiertos, sin confundir el rival. Vamos, me falta un sueño, el sueño de verte un poco mejor. Si el tiempo no tira un centro, igual busquemos el gol. Pisando el área rival. Vamos, hay que salir a atacar. Te regalo el gol del Diego. Vamos, pisando el área rival. Que lo más lindo que tengo. Vamos, hay que salir a atacar. Yo te regalo el gol del Diego. Silencio, olvido, memoria, los derechos humanos en La Pampa. Porque, bueno, la sociedad civil es un actor principalísimo en esto de pensarnos, de pensar la historia. En definitiva, no es más que la acumulación de memoria que se enlata y se pierde por desidia o por, yo creo, en términos generales, una política intencionada, ¿no? La memoria es un testigo peligroso para el poder. La memoria, entre otras cosas, es el libro de historia de los pueblos. Los pueblos, cuando llegan a puntos de conflicto, siempre tienen esa, si no reflexión consciente, esa intuición que tiene que ver con la experiencia que realizaron. Entonces la memoria, lo que ellos recuerdan de su propia experiencia, es el libro de historia que ellos consultan cada vez que van a dar un paso. Cuando adviene todo ese movimiento alrededor de Perón, los trabajadores, los campesinos, los obreros de los conventillos, recurrieron a ese libro de historia suyo, ¿no? A su propia experiencia. Y si a alguno se le ocurre decir que se equivocaron en ese momento,
era toda la verdad posible, ¿no?, que había en ese libro. Hoy los trabajadores van leyendo el libro, ese libro de historia de su propia memoria, de la memoria popular, y van sacando otras conclusiones. Pero digo, siempre recurren a ese libro de historia, ¿no? Archivos y pantallas en Radio La Tosca, los sábados a las 4 de la tarde. En Archivos y Pantallas 134, haciendo lugar a la voz de Patricio Escobar, a la voz de Natalia Vinelli, que reivindican ambos esa cuestión de seguir los procesos y no quedarnos con la foto, con la última foto de algún fenómeno que hay que reproducir. Y en cuanto a Natalia Vinelli, que planteaba, reivindicaba la cuestión del 33% de la ley de medios a los medios comunitarios, vamos a vincularlo con lo que vas a escuchar ahora de Washington Uranga, que no nos cansamos de decir que en el espacio público tienen que estar todas las voces, pero Washington Uranga, como docente en la Universidad de Buenos Aires, aclara siempre que la cuestión de la inclusión también es exclusión. Hay muchos sectores que no acceden al espacio de la comunicación porque no se les da visibilidad para el resto de la gente. Sectores que no pueden hacerse oír y tampoco acceden a lo que algunos pretenden, dice Uranga, que es la maravilla, que llegamos a todos. Sin embargo, no se llega a todos. Entonces, ¿cómo lo explica? Con dos categorías. Hay inforricos e infopobres. Hay muchísima gente que no accede a Internet y que queda también en el ámbito de la exclusión. Y lo que responde Uranga cuando se le pregunta, ¿y la responsabilidad del Estado? Aclara, hay un retroceso muy grande de la responsabilidad del Estado en materia de comunicación. Y partamos de esta base, dice, la comunicación es un servicio público. ¿Cómo es que el Estado no va a intervenir en los recorridos del transporte colectivo de una ciudad? Tiene que intervenir, tiene que pautarlos, para que no transiten solo por las calles que no tienen pozos, por ejemplo. O que el Estado no tiene que establecer políticas en materia educativa. Sin embargo, cuando, como Aguad, el responsable de comunicaciones, dice la mejor ley es la que no existe, están diciendo el Estado no tiene por qué meterse en lo comunicacional y de hecho es el retroceso que estamos viendo ahora. Lo escuchamos a Uranga. Si nosotros reconocemos el espacio público como el lugar que nos comprende a todos y a todas de alguna manera, en el cual todos nos referenciamos, también tenemos que ver que ese espacio público es un lugar de representación simbólica y que por lo tanto está muy atravesado por lo comunicacional y que lo comunicacional inevitablemente está vinculado con la lucha por el poder. Es un espacio simbólico y es un modo de producir sentidos, de poner a dialogar esos diferentes sentidos y de alguna manera un intento también de imponer sentidos, ¿no? Lo que en el lenguaje cotidiano solemos llamar el sentido común, no es más ni menos que el resultado de una disputa de sentidos, es decir, de criterios interpretativos, de modos de ver, o dicho de otra manera, de los anteojos con los cuales miramos la realidad. Diría que es una puesta en escena de actores diferentes que cada uno intenta que su mirada sea la mirada preponderante. Hoy por hoy de lo que tenemos que hablar es de la comunicación como un espacio, como un espacio complejo, cada vez más complejo, que tiene diferentes
manifestaciones, masivas, muy vinculadas a la industria de la comunicación, muy vinculadas a los grupos económicos concentrados, y que tienen manifestaciones que son comunitarias, que son populares, y algunas expresiones alternativas cuando no marginales. Pero creo que es todo un gran sistema. Creo un gran sistema donde lo que hay son muchas asimetrías, donde hay asimetrías por el poder. También ese gran escenario que pretende o supone contenerlo a todo, es al mismo tiempo una máquina de exclusión. Hay muchos y muchas que no acceden al espacio de la comunicación. Cuando digo no acceden al espacio de la comunicación, digo por lo menos dos cosas: que el espacio comunicacional no les da visibilidad, no son visibles, son invisibles para el resto de la sociedad, no pueden hacerse oír, pero tampoco acceden a lo que algunos pretenden que es la maravilla de la comunicación, que mediante la tecnología todos llegamos a todos, y no es verdad, no es verdad. Creo que la tecnología ayuda, pero como bien dice el colega Aníbal Ford, hay inforricos y hay infopobres. También entre nosotros hay muchos infopobres, los que no tienen banda ancha, pero los que no tienen tampoco acceso a internet por dial-up o por lo que sea. Hay mucha exclusión. La comunicación es encuentro, pero también es exclusión en este sistema en el que estamos viviendo, que en definitiva es la sociedad capitalista en la que vivimos, y la comunicación vive en ese mismo marco, ¿no? Creo que el Estado es absolutamente imprescindible que retome una acción positiva en materia de comunicación. Allá por los años 70 nosotros dimos algunas discusiones muy serias respecto de políticas nacionales de comunicación. Y tenemos que admitir que esta fue una batalla político-cultural que perdimos. No solamente por las razones de la comunicación, sino por lo que nos pasó como pueblos en todo el continente. Pero creo que hoy por hoy a lo que hemos estado asistiendo es a un retroceso muy grande de una responsabilidad del Estado. Partamos de esta base: la comunicación es servicio público. A nadie se le ocurriría que el Estado tiene que abstenerse de fijar los recorridos del transporte colectivo en una ciudad, porque es un servicio público. A nadie se le ocurriría que el Estado no tiene que establecer políticas en materia educativa. Y muchos demandan de que el Estado no se meta en lo comunicacional. Digamos, la comunicación es un servicio público, requiere que el Estado, en nombre de la sociedad, representando al conjunto de la sociedad, tenga una política activa, establezca políticas nacionales, determine cuáles son los marcos en los que esa comunicación se da. Porque si no, todo queda librado a ¿qué? A quienes tienen la posibilidad y la potestad de tener un capital para establecer medios, y no hay equilibrios posibles. La comunicación necesita equidad, necesita efectivo ejercicio del derecho a la comunicación. No basta con declamarlo, sino que hay que garantizar las condiciones materiales para que el derecho se ejerza, y el Estado tiene que ser el garante de eso. Necesitamos que los actores sociales, cuando digo los actores sociales digo las organizaciones sociales, las instituciones educativas, los sindicatos, asuman que tienen roles comunicacionales, asuman que tienen responsabilidades en el escenario público y que tienen que ser facilitadores de ese diálogo y que por lo tanto tienen que crear condiciones. Creo que hay que pensar la comunicación integralmente, donde efectivamente tenemos que pensar lo masivo, tenemos que pensar lo comunitario, lo local. Lo local es muy importante, lo local, y lo alternativo cuando corresponda, pero todo integrado en una lógica, en un sistema. Para eso, los actores sociales tienen que entender que lo comunicacional es parte de la política, parte de la cultura,
parte de la construcción ciudadana. Si no, va a ser muy difícil. Si el espacio público es un espacio de lucha simbólica, de disputa simbólica por el poder, quien tenga vocación de poder tiene que estar ahí, tiene que tener presencia ahí. Quien renuncie a disputar el poder, y entiéndase bien, cuando digo todos disputamos poder, ¿eh? No solamente aquellos que aspiran a cargos o a responsabilidades políticas, todos disputamos poder. Cuando uno va a subir un ascensor y le cede el lugar a otro, ahí tiene una disputa simbólica. Bueno, si queremos, si sabemos que esta es una disputa por el poder, que es esto, un sentido, darle un sentido a la sociedad, poder expresar hacia dónde vamos, no podemos renunciar al espacio de lo masivo. La disputa va desde los formatos hasta la propuesta misma. Yo soy de los que creo que una forma de planteo político es vaciar de contenidos. Y soy de los que creo que los contenidos se pueden expresar también en el entretenimiento y la cultura. Entonces, lo que hay que discutir es una estética de los medios, hay que discutir una práctica de los medios, hay que discutir formatos, hay que buscar creatividad, pero todo esto necesita también de apoyos económicos. Hay que invertir, el Estado tiene que invertir, los sindicatos tienen que invertir, las universidades tienen que invertir en esto. Esto no se hace simplemente por generación espontánea o por la buena voluntad de 4 comunicadores entusiastas. Esto significa, si estamos hablando de que efectivamente es un espacio esencial para la sociedad en la construcción de sentidos, bueno, hay que poner todo. El Estado tiene que, así como tiene prioridades para educación, tiene que tener prioridades para lo comunicacional. Y la prueba está que cuando se hacen este tipo de elecciones, se hacen buenos productos, se pueden encontrar alternativas. Pero esto necesita decisión política, necesita una estrategia político-cultural. Yo quisiera que nuestra dirigencia política discuta estos temas, que nuestra dirigencia política incluya el tema de comunicación en la agenda, que nuestra dirigencia política reconozca lo comunicacional a la hora de pensar el presupuesto, porque esto no es un tema menor. Y en particular yo creo que nos corresponde a nosotros, desde la universidad, desde el trabajo científico, desde la investigación, plantear estos temas, ponerlos en la agenda, es parte de nuestra responsabilidad y tenemos que asumirlo. Lo masivo, lo alternativo y la responsabilidad que tenemos que asumir como comunicadores, tópicos de Washington Uranga. Y en ese marco, en los dichos de Uranga, ¿a dónde queda la actitud de los funcionarios que reciben notas donde se les solicita información, como las que hemos elevado desde el proyecto Recuperación del archivo de imagen y sonido de LU89 Televisión Canal 3, aclarando que hace 15 años que los archivos no se activan, no se cambian de soporte, por lo menos los que están en el archivo histórico? Digo, ¿cómo se ubica periodísticamente la actitud de los funcionarios, de los que están a cargo de las instituciones? ¿Cómo se ubica la decisión de no responder no solo a los pedidos de audiencia que los estamos pidiendo al gobernador, sino a solicitudes de información puntual? ¿Qué se hace con el presupuesto de una institución? ¿Hacia dónde va? Y si una institución está creada como un canal público para tomar imágenes de la realidad, ¿dónde está el presupuesto para democratizar esas imágenes? Hasta ahora lo que tenemos son las palabras no oficiales, no escritas, sí oficiales en el sentido de que fueron expresadas y supongo que el actual director de Canal 3 se hará cargo, pero no lo ha respondido por escrito. El actual director del Canal 3, Mario Ciaurris, nos ha manifestado textualmente
En 2016, presupuesto para el archivo, 0. En 2017, presupuesto para el archivo, 0. Respuesta para aquellos que quieren devolver al lugar de origen videos que pertenecen a Canal 3. Entonces, gente que los tiene en su casa, que quiere devolverlos al lugar de origen, la respuesta hasta hoy, mayo de 2017, a 15 años de la migración de los videos, es no hay lugar. Pregunta subsiguiente: ¿dónde está, cuál es el destino del libro gordo anillado que planteaba un edificio anexo a Canal 3? Con las nuevas tecnologías y de cara al futuro, para decirlo con las palabras de los que hacían declaraciones para la gilada, después de todo. Pero lo que estamos pidiendo es información pública y respuestas. Hasta ahora no hay respuestas. Archivos y pantallas en Radio La Tosca, los sábados a las 4 de la tarde. Cambiamos un segundo la página de los archivos para meternos en dos posibilidades de mirada histórica. Se dice el periodismo es la primera versión de la historia. Bueno, pero vamos a preguntarnos qué pasa con los conocimientos históricos, académicos, rigurosos, sistemáticos, que no se divulgan. Pacho O'Donnell tiene la posibilidad de decir algo. El argumento de cuestionamiento fue: quieren imponer una mirada. Discurso único. Un discurso único. Cuando en verdad el discurso único existió siempre. Digo, si vos revisás los manuales escolares, si vos ves los textos... Es verdad, había una visión de la historia, esa es la historia oficial. Los nombres de las calles, los nombres de los parques, la fiesta patria. Y además nosotros, en verdad, como bien suele repetir Pacho, que no venimos a quitar a nadie ni a reemplazar a nadie, simplemente venimos a completar. Si no pedimos que se saque... venimos a que se agregue. Está muy claro eso, y me parece que vale la pena recalcarlo. Aparte veo algunos cruces que a mí me parecen muy interesantes. Araceli Bellota tiene libros escritos sobre Sarmiento, siempre ha reivindicado muchos aspectos de la obra de Sarmiento. Vos mismo, Pacho, reivindicás muchas cosas de Mitre y sé que tenés un respeto por Mitre. Por Mitre y por Roca, por ejemplo, también te digo, puedo criticarlo, la historiografía de Mitre, pero puedo entender por qué la hizo y en qué momento. O sea, el revisionismo no consiste hoy en hacer una crítica antimitrista, porque desde Mitre hasta Tulio Alperín Dongue ha pasado mucho tiempo, y si bien la historia de ambos coincide en tener una base liberal, muy antiperonista y demás, o sea, lo importante en este momento es discutir con la teoría del Alperín Dongue, a quien por otra parte yo respeto mucho, y si vos lees las bibliografías de mi libro, está citado siempre como un gran historiador argentino. Pero el tema de hoy no es la historia de Mitre, es la historia de Alperín Dongue y los demás. Es decir, porque es muy fácil pelearte con Mitre, ¿no es cierto? O sea, hay una especie de fundamentalismo. Si se lo toma desde este punto de vista, yo creo que enriquece, porque es una polémica que está muy bien dada. Pero todavía está por darse, ¿eh? Hasta ahora hemos tenido más que nada ataques. Yo los invité a ustedes y no invité personas con la otra visión, porque a veces en este momento es muy difícil la confrontación, digo. Pueden venir otro día y dar su punto de vista. Nosotros nos hemos prestado siempre. Pero está pasando un poco eso. El discurso creo que les ha costado a ellos venir. Nosotros nos hemos prestado siempre, pero me gustaría, muy importante, aprovechar. Nosotros tenemos un profundo respeto por los historiadores científicos. Nos enoja que este sector de Luis Alberto Romero, de Hilda Sábal, se hayan echado sobre nosotros con tanta furia y con tanta injuria. O sea, pero de ninguna manera nosotros estamos en contra de los historiadores científicos. Al contrario, nosotros queremos incorporar la mayor cantidad posible de ellos. Porque son gente, en muchos de ellos son gente de fuste que merece nuestro más absoluto respeto.
qué es lo que creemos que el revisionismo histórico puede aportar hoy a la discusión historiográfica, digamos, ¿no? Porque ya no se trata de si Rosas o Sarmiento, digo, esto ha sido una discusión de nuestros antepasados, que nosotros tomamos La Posta, Jauretche, Scalabrini Ortiz, todos ellos. Sí, pero bueno, hoy hay otras discusiones y esto es lo que... Está bien, hay otras discusiones, pero las dos líneas yo creo que se mantienen, ¿no es cierto? Yo creo que el libro tiene sentido también, ¿sabes qué, Cristina? De demostrar que esto no es siempre la reacción ante la historia oficial, o sea, no es un movimiento reactivo, sino que tiene su propia carnadura, su propia doctrina, sus propios ejes, claro, ¿no es cierto? Claro. Por eso es algo así como una especie de Biblia, digamos, del pensamiento del revisionismo nacional, popular y federalista. No es una colección de artículos de cada uno, sino que son temas. Primero nos juntamos y decimos cuáles son los temas que no pueden faltar, claro, y después cada uno se hizo cargo de uno de esos temas, o sea que pretende dar un panorama muy amplio de lo que podríamos llamar ya una doctrina bastante acabada de un movimiento historiográfico. Y explica además cada uno de esos artículos el porqué de esa otra mirada. Claro. No es que es otra mirada y listo, no, se explica por qué es otra mirada y se fundamenta, ¿no? Y bueno, porque esto es política, obviamente, ¿es cierto? De todas maneras, a mí me parece muy interesante y por eso los quería invitar hoy acá. Muchas gracias. Que surjan todas estas polémicas, que se hable de todos estos temas, que se pueda discutir y ojalá que con civilidad y respeto. A nosotros nos favorece la polémica, estamos convencidos que nos favorece porque tenemos nuestras convicciones y sabemos que merecemos una parte de la historia que hasta ahora ha tenido un solo dueño, bueno, y que ahora merecemos nosotros. En un punto también nos divierte la polémica, digamos. Venimos de grandes polemizadores, ¿no? Como Jauretche. A mí me gusta mucho la polémica, Ramos. pero a veces la polémica pasa a ser solamente descalificación, ataque, y me parece que hasta ahora ha sido un poco eso, sí. Ojalá podamos, yo les propongo, si se aceptan todos, me encantaría sentarnos acá y debatir estas dos miradas de país, porque me parece que eso nos hace crecer a todos. Nosotros le hemos buscado. Bueno. A Luis Alberto Romero lo ha llamado de varios programas para que debata conmigo y no aceptó ninguno. Bueno, vamos a ver, por ahí este programa que en general se debate bien y con respeto, sí, claro, podamos hacer algo, me gustaría mucho. Escuchaste la voz de Cristina Mucci, que expresa los archivos de los 7 locos. Está cumpliendo 30 años en 2017 el programa Los 7 Locos, y las otras voces, la de Pacho O'Donnell, investigador de la historia, escritor, psicoanalista, con Araceli Bellota, planteando esta necesidad de debates que cuesta mucho organizar, ni que hablar en televisión, ¿no? Pero ha manifestado varias veces Cristina Mucci que son reticentes los investigadores, pensándolo en términos de divulgación, son reticentes a debatir, a presentarse para debatir. De hecho, hemos compartido alguna argumentación de Luis Alberto Romero diciendo: no estoy preparado para debatir, estoy preparado para investigar. Planteábamos estas voces de Pacho O'Donnell, de Araceli Bellota, tratando de hacer otra mirada sobre la historia, como prólogo para lo que vamos a escuchar ahora. Vivimos por estos días el recuerdo del 25 de mayo, lavado, deshistorizado, con algún planteo religioso en el Te Deum respecto de los momentos económicos y sociales que la crisis argentina está viviendo. Vamos a escuchar a Hilda Sábato desde la academia, desde los sectores más oficiales de la academia, y a García Hamilton hacer una mirada respecto de cómo era la Argentina o cuál es la mirada sobre el centenario. Vamos a 1910. El país había entrado en la modernidad y se hablaba de futuro, destino y porvenir.
Desde 1906 se había empezado a trabajar en los preparativos del festejo, fundamentalmente en Buenos Aires, la París de Sudamérica y único centro del poder político. La delegación española estuvo encabezada por la infanta Isabel de Borbón, tía del rey Alfonso XIII. Eran épocas de gran prosperidad. La Argentina estaba considerada la séptima economía del mundo y a través de la educación gratuita, popular y obligatoria se garantizaba la movilidad social. Sin embargo, el sistema comenzaba a mostrar los primeros signos de agotamiento. El presidente José Figueroa Alcorta había cerrado el Congreso e intervenido varias provincias. Las huelgas y protestas obreras eran constantes y el reiterado fraude electoral se hacía insostenible, aún para los defensores del régimen. Es también el momento en que surgen los primeros brotes de xenofobia en la clase dirigente. Para los días del centenario, la Argentina del centenario, con sus luces y sus sombras, es aún tema de debate. Más allá de las distintas posiciones políticas, vale la pena preguntarse qué ganó y qué perdió el país en los últimos 100 años. Me gustaría retomar algo que surgió en el propio informe que escuchamos, porque 1910 es un momento de muchísima efervescencia, ¿no? Entonces se plantea por un lado que es el momento de culminación del proyecto de la generación del 80, de la inserción de la Argentina como país agroexportador en el mundo, etcétera. Al mismo tiempo es un momento de grandes tensiones sociales, tensiones políticas, también tensiones con relación a la población inmigrante. Pero todo esto se da en un marco, curiosamente, de disputa, si se quiere, de discusión, de planteos sobre el futuro del país. Todos los argentinos, incluyendo en esto a los inmigrantes, de alguna manera estaban pensando en el futuro. ¿Qué futuro querían? Y esa era la disputa. Se muestra muy claramente que, por ejemplo, los sectores obreros que estaban francamente planteando modelos alternativos de país y demás, sin embargo lo hacían en un escenario en el cual eran conscientes de que la celebración del centenario les daba un espacio, una voz, y además la reclamaban esa voz en función justamente de los valores de Mayo, ¿no? Entonces uno escucha aún a los anarquistas hablar de 1810, hablar de los ideales de libertad e igualdad que había implicado el modelo revolucionario, y por lo tanto discutiendo con el poder, pero discutiendo desde esa búsqueda de inserción y del proyecto a largo plazo. A largo plazo. Diría que lo que me gustaría del Bicentenario, y a esta altura todavía no lo veo, es que hubiese en la Argentina una movilización respecto a las interpretaciones y a los proyectos, porque no puedo hablar en singular. Estaría de acuerdo con Hilda, pero con una salvedad. La ley de residencia dice, señores, ustedes los que ponen bombas se tienen que ir. Ustedes los anarquistas, los socialistas, los que alteran el orden, no pertenecen, se tienen que ir y se aplica... ¿Vos estás de acuerdo con la ley de residencia? No, absolutamente, una ley absolutamente inconstitucional. Pero la gente, es decir, la clase alta y la clase dominante y la clase dirigente, inclusive el Congreso dicta esa ley, que es una ley absolutamente contraria a la Constitución y se discute. Precisamente se discute, dice, señores, no puede echar usted a la gente. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta, es decir, la clase dirigente no se da cuenta que ese anarquismo, que ese socialismo, era el fruto del éxito. Lo que había pasado en Alemania, lo que había pasado en Inglaterra, lo que había pasado en Estados Unidos, es decir, de que el industrialismo, las exportaciones, el progreso, había traído ese fenómeno también del socialismo, del anarquismo, era el fruto del éxito. La Argentina había triunfado como pocos países en el mundo, es decir, como Inglaterra. ¿Vos decís que por eso venían tantos inmigrantes? Claro, pero la clase dirigente se asusta. Es muy interesante el ejemplo de la ley de residencia, se pasa en 1902, y en 1910, en la principal huelga, los obreros plantean una huelga y una movilización contra la ley, por la abolición de la ley de residencia, ¿no es cierto? Entonces, piden la abolición de la ley de residencia justo la semana
antes de que llegara la infanta. En ese sentido, lo que yo digo es que el movimiento obrero, los anarquistas, los socialistas y los sectores obreros son muy conscientes de que el momento es propicio para presionar por su propia versión del país. Y su propia versión del país era que no tenía que haber ley de residencia, obviamente, y que el movimiento obrero tenía un lugar genuino allí. Y por lo tanto, lo que digo es que disputaban el escenario que la élite. Y en realidad, de acuerdo a la Constitución, no se lo podía sancionar. Totalmente. Podía ir preso, pero no se lo podía excluir. Y yo creo que ahí está la ceguera de cierta clase dirigente que dice que no se da cuenta que ese socialismo, que ese anarquismo, inclusive que esos movimientos sociales que en algún momento son violentos, forman parte del éxito. Y de la modernidad. Y de la modernidad. Eso es lo que dice Joaquín B. González. En 1910 Joaquín B. González dice: no hay que asustarse, señores, el socialismo es parte, ellos al anarquismo lo dejaban de lado, pero el socialismo es parte de la modernidad. El anarquismo es otra cosa porque plantea, bueno, era el momento en que el anarquismo también proponían un cuestionamiento global al sistema y eso era más difícil de deglutir. Pero de todas maneras estoy totalmente de acuerdo, pero lo que yo quería señalar simplemente es que si bien hay un momento de celebración montado por las clases, por el gobierno, en realidad, por el gobierno y los sectores dirigentes, también es un espacio que no queda en sus manos, digamos, que es disputado por distintos grupos. También quería señalar que dentro de la clase dirigente, para entonces ya había mucha disputa. Claro. Y que si uno lee los libros, ese año lo que es fantástico, ¿no? La verdad que esa clase dirigente tampoco era tan homogénea. No era homogénea. No, bueno, porque culmina todo esto con la ley Sáenz Peña, ¿no? Claro. El voto secreto obligatorio que modifica absolutamente el sistema y asume Irigoyen finalmente. ¿No? Hay grupos reformistas muy claros, que inclusive están los liberales reformistas, están los socialistas que van a actuar juntos. Pero estaba el tema del fraude, ¿no es cierto? También. Y eso generó también resistencias dentro de la propia clase dirigente, o ya no podían sostener el modelo de esa manera. No sé cómo había, claro. Lo curioso y lo interesante es que el clima de éxito en que se hacía, un clima de éxito que no es el que tenemos hoy en el segundo centenario. Es decir, no hay un clima de euforia, no es un clima de satisfacción, no estamos en los primeros lugares. La pregunta es si ese clima de éxito y satisfacción era general o era el de un grupo. Yo creo que era general, pero había los sectores que no tenían unas buenas condiciones de vida, como no las tenían en Inglaterra. Es decir, acá tenían la comida más barata, pero en realidad las jornadas de labor eran muy largas, eran 15 horas, los salarios eran bajos, estaban en malas condiciones como estaban en malas condiciones en la mayoría de los países del mundo. Yo como punto a favor querría marcar la ley 1420 de educación gratuita, popular y obligatoria, ¿no? Pienso que eso permitió una movilidad social interesante, pese a que la clase obrera estaba muy postergada. Lo que pasa es que, a ver, si es un país en movimiento, yo creo que hay que pensarlo de esta manera, es un país en movimiento, es un país que plenamente capitalista ya para ese momento, ¿no? Con desarrollo de relaciones capitalistas fuertes. Esto significa con la explotación que el capitalismo conlleva, también con la expansión económica que el capitalismo de entonces conllevaba. Durante ese periodo había fraude electoral, las elecciones tenían mucho de manipulación, pero sobre todo lo que no había era una participación masiva, y esto no era solo por el fraude, era porque no había condiciones políticas para que la participación fuera igualitaria. Y por lo tanto, uno podía Esa es la época que el radicalismo estaba en abstención. Bueno, en ese momento el radicalismo estaba en la abstención porque protestaba contra no había libertad electoral. Y además, realmente el clima de las elecciones era un clima de negociación previa, de manipulación entre grupos. Había un partido hegemónico, que era el PAN con sus variantes, pero que había controlado el aparato político electoral desde 1880, aunque se peleaban entre ellos, controlaban el conjunto. Y esto está puesto en cuestión no solo porque había por un lado los grupos obreros, por otro lado el radicalismo, que desde el mismo sistema político impugnaba eso, sino también por un clima internacional. Es un momento en el cual hay un tránsito hacia la democracia y eso repercute, y la demanda por participación es muy grande, ¿no? Sufragio libre no había en ningún país del mundo tampoco, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia lo tenían. Ni Alemania tampoco. Pero era un momento en el cual esas cosas se demandaban. Se estaban demandando, como pasa más adelante, que empieza en Europa toda una reivindicación de los gobiernos autoritarios después de la Primera Guerra, y todo eso también se traslada para acá, ¿no? Y después el tema
del nacionalismo, Sí. que hay un cambio en la idea de cómo tiene que ser la nación. Y la Pero a mí idea me de... impresiona mucho este dato, 49% nada más de gente nacida en Buenos Aires y el resto inmigrantes, extranjeros. Bueno, si uno toma todo el país... No era tan así, era en Buenos Aires, ¿no? Era un tercio, es muchísimo. Un tercio del país eran extranjeros. Pero además hay que pensar que muchos de los que aparecen como argentinos en el censo son hijos de inmigrantes. Inmigrantes, por supuesto. Y que las concentraciones en algunas zonas, las zonas del litoral, bueno, Rosario ni hablar, Buenos Aires y toda la zona del litoral, esa concentración es más intensa. O sea que era muy fuerte, ¿no? Uno piensa... Era muy fuerte, pero digo, éramos la séptima economía del mundo, éramos la séptima economía del mundo. Sí, sin duda. Hemos logrado un nivel de exportaciones impresionante. Con el modelo ¿no? agroexportador. Nosotros, de haber sido el país más pobre y más despoblado de la América Española hasta la Constitución de 1853, en 1910 ya éramos la economía más rica de toda la América Española y exportábamos prácticamente el 50% de toda Latinoamérica, después de haber tenido el 4% de lo que tenía Hispanoamérica. Entonces el progreso era realmente enorme. De exportación agraria, pero capitalista, ¿no? No basada en un campesinado, sino basada en las unidades de explotación capitalista. Y eso también tuvo sus límites, que después se manifestaron en el momento en que cambian las coordenadas en el mundo respecto a, bueno, el precio de los productos primarios, etcétera. Y, bueno, la pregunta es también qué cosas no se hicieron. ¿Qué es lo que no se hizo para esa etapa que se venía? ¿Qué es lo que no se, como... Yo digo, uno puede hacer un salto olímpico y pensar, ¿no? Nosotros ahora tuvimos un periodo mucho más corto, es cierto, pero tuvimos un periodo de crecimiento extraordinario y mi pregunta es, ¿qué hicimos para transformar las estructuras de manera tal que cuando la situación internacional cambie podamos estar a la altura? Yo creo que muy poco ahora. En eso lo que vos decías recién, Hilda, de que se pensaba un proyecto a largo plazo, ahí no se pensó. Ahí se gastó la plata, vamos a decir la verdad, vivían los que tenían el poder, vivieron espléndidamente en la época de que iban con la vaca a París y todas estas historias que también... Los ricos hacían eso en todos lados. Sí, ya sé, pero digo, no se pensó... Bueno, se pensó en otro, digamos, a ver, yo creo que no se a ver cómo lo digo, no creo que no, que había como una conformidad por parte de los sectores dirigentes con el rumbo, una conformidad parcial con el rumbo que estaban llevando las cosas. Por otro lado, esto no quiere decir que hubiera sectores que impugnaran el exceso del materialismo. Es un momento en que surgen las corrientes que critican el materialismo de la época, que abogan por un espiritualismo que de alguna manera pone en cuestión el lujo, la riqueza que había sido tan ostentosa en algunos sectores en el periodo. Pero al mismo tiempo también hay que decir que desde el punto de vista estrictamente económico es un periodo en que hubo bastante inversión. Pasa que es una inversión en la reproducción de un sistema, del mismo sistema. Del mismo sistema. Pero no es que solo se gastaron la plata en ir a Europa, también invirtieron y siguieron haciendo plata. Siguieron haciendo plata y todavía se ve, hay vestigios de todo esto en estos palacetes impresionantes franceses que hay en Buenos Aires y demás, ¿no? Porque un poco también era, qué sé yo, la fascinación por la cultura francesa, ¿no? Sí, ya que se trata de un programa literario o cultural, en realidad no se puede dejar de mencionar a José Enrique Rodó, el uruguayo, ¿no? Que escribe en 1900, cuando escribe esto en contra del lucro, en contra de la ganancia, en contra del materialismo, dice que los yanquis son muy egoístas, que en cambio nosotros los latinos tenemos un alma que hay que recuperar, que es un alma buena, que es un alma positiva, que no tenemos que tener afán de ganancia. Y bueno, es más o menos el mismo mensaje de Eduardo Galeano en los 70, ¿no? Con su libro, ¿cómo se llama? Las venas abiertas. Las venas abiertas de América Latina. Que los yanquis, los españoles son malos, nos robaron todo, después vinieron los ingleses, después vinieron los yanquis, en cambio nosotros somos buenos, que nos quitan las cosas. El Ariel de Rodó, el libro ese tuvo un impacto enorme en toda América Latina, porque precisamente planteaba con mucha fuerza una alternativa no económica, sino espiritualista, una alternativa cultural a una realidad que tenía aspectos positivos, como dijo García Hamilton, pero que también tenía algunos aspectos muy chocantes, muy duros,
y que por lo tanto se prestaba, digamos, para una crítica bastante fuerte por parte no solo de los sectores obreros socialistas y demás que tenían un proyecto alternativo, sino también por estos grupos intelectuales que planteaban el espiritualismo, el antimodernismo, que va a ser bastante fuerte en Buenos Aires eso. Por eso es un escenario interesante, porque hay mucha disputa, más allá de que, sin duda, hay quienes tienen el poder y quienes no lo tienen, hay quienes son explotadores y otros que son explotados, pero dentro de esto, y de una sociedad que es jerárquica, porque eso también hay que decirlo, es una sociedad que tiene mecanismos para el ascenso social, pero también es una sociedad que tiene muy establecidas una tradición de jerarquías que viene del siglo XIX, que no es ninguna excepción en el mundo, por cierto, pero que las tiene, digamos, y que esto genera también inquietud. Y argentinos que eran de otras clases, que no pertenecían, bueno, y eso fue visto después muy críticamente por la propia intelectualidad de los años 20. ¿No? Lleva también un espiritualismo, ¿no? El Santón Irigoyen, ¿no? Es decir, la anulación de las carreras de caballos, la condena al lucro, la condena al capitalismo, ¿no? La condena a la sociedad industrial, la condena a la modernidad. Lamentablemente hay un aspecto de radicalismo negativo, a mi juicio, en ese sentido, que contribuye también, digamos, a la declinación o por lo menos a la paralización de la sociedad, ¿no? A atacar todo lo que sea progreso, todo lo que sea es una ola común a otros lugares, o sea, es una ola que tiene que ver con también con los productos de ese lujo y de ese exceso y demás. Es como una reacción, ¿no? Y es una reacción que no es solo la reacción popular o la reacción antisistema por parte o socialista, digamos, que plantea un cambio, sino también es una reacción en este nivel, digamos, más y después del mundo cultural. Del mundo cultural. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial también hay otra oleada, ¿no? Es decir, otro impulso, es decir, hay un cambio muy clarito en las tendencias culturales del país, ¿no? Es decir, un rechazo. Es decir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cae Mussolini, cae Hitler, caen los japoneses, en el país, el mundo ve que de golpe hay una elección en 1946 y todos los partidos están de un lado, hay una tendencia más bien proeje del otro lado, y ¿quién gana la elección? La tendencia proeje, ¿no? Es decir, el mundo que acaba de terminar en Europa, y la Argentina va por ese lado, ¿no? Ahí hay causas culturales previas, ¿no? Ese es el gobierno de Perón, claro. ¿Estás de acuerdo? Ni fu ni fa, más o menos. Digo, creo que es un tema un poco más, da para otra... Da para otro programa. 25 de mayo, pero de 1910, el centenario a través de la mirada y las voces de dos académicos, Hilda Sábato y García Hamilton, en el programa de Cristina Mucci, que está cumpliendo con Los Siete Locos 30 años. Archivo fenomenal. Yo no sé si hay muchos archivos desde lo cultural en imágenes como el que posee la producción de Los Siete Locos. Y la mirada tanto de Hilda Sábato como de García Hamilton respecto de esto que se plantea como la Argentina del centenario, con éxito, con alegría, con porvenir, con futuro y satisfacción, pero a la vez con las denuncias de aquellos sectores que planteaban las inequidades, sectores socialistas, sectores anarquistas, y rechazo al materialismo con algunas doctrinas espiritualistas. La verdad que se nos está acabando el tiempo, pero ha sido una posibilidad de activar archivos que tienen que ver con el espacio público, con las versiones de la historia de aquellos que acceden a compartirla en los medios, a compartir algunas investigaciones en los medios, y vamos a escuchar, ya despidiéndonos, vamos a escuchar a una
resignificación de la obra de Bustrias Ortiz a partir de Josefina García. Conmigo se terminan los bustriazos. Pido perdón por no haber engendrado hijo de beso para apellidarlo, para crecerlo, para bien templarlo. Si tuve amor, si tuve amores varios, nunca mujer se quiso de embarazo, quísome ahí por padre en sus orgasmos. Conmigo se terminan los bustriazos. Vamos finalizando el Archivos y Pantallas 134 después de haber transitado las voces de Patricio Escobar, de Cristina Mucci, Pacho O'Donnell, García Hamilton y Washington Uranga. Tenemos pendientes algunos temas porque nos han quedado deudas con respecto a los centenarios de nacimientos de músicos, como Thelonious Monk y Ella Fitzgerald, y quedarán para los próximos Archivos y Pantallas, como la invitación a Sol Donati para que venga a este estudio y comparta parte de su vida y de su música con nosotros. Muchas gracias por participar de los Archivos y Pantallas. Mi nombre es Irene Meca. Muchas gracias, Nicolás, por organizar los archivos. Y volveremos el próximo sábado a las 4 de la tarde. Como siempre, nos despedimos con los archivos que miran más a futuro, musicalmente hablando, con los chicos de las orquestas. Chau.